¿Qué tal, mis hermanos? Te saluda José, tu hermano en Cristo. Somos el Ministerio Vida para Todos, San José, Costa Rica. Seguimos con la serie, seguimos con la palabra viva y eficaz. En este caso, seguimos el Ministerio del Nuevo Pacto, conectados con Dios. Serie, el Ministerio del Nuevo Pacto, mensaje 6, semana 6, corre para vencer. Y traemos Apocalipsis 22, queremos compartirlo contigo, te lo voy a leer. Quiero que ahí donde tú estás sentado, consumas esta palabra. Dice: he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Y tú sabes a qué nos referimos. El Señor viene pronto y trae un galardón. Él habla aquí de sus obras, la obra del Señor, hacer lo que el Señor nos manda. Por eso Apocalipsis 22, 12, te lo vuelvo y te lo repito, mi hermano. Dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Que esta palabra cale a tu corazón, porque ya lo hizo nosotros, por eso te lo estamos compartiendo. Y queremos orar en esta hora para que el Espíritu Santo sea el que haga las cosas, mi hermano. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora por permitirnos a través de YouTube, Señor, de las páginas que vayan a compartir este mensaje, que tu palabra llegue, que nos hagas entender que tú traes un galardón para los que creemos en ti y llevamos tu palabra viva y eficaz y más cortante que todo espada de dos filos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Ahora prepárate, porque vamos con unas alabanzas y adoración, y que sea el Espíritu Santo tocando tu vida. La vida está llena de mil decepciones, pobreza y dolor, afanes, insatisfacciones. Cada día este mundo está más condenado. Uno está vacío sin poder ser llenado. Me pregunto cuándo fui feliz, y mi respuesta es cuando yo creí y te recibí.
respuesta es cuando yo creí y te recibí. ¿Cómo olvidar lo que diste por mí? Desperdiciar lo que hiciste en la cruz. ¿Cómo olvidar que tu amor es así, lo más grande que yo recibí? ¿Cómo olvidar lo que diste por mí? Desperdiciar lo que hiciste en la cruz. ¿Cómo olvidar que tu amor es así, lo más grande que yo recibí? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar si tú te entregaste por mí? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar si tú mismo vives en mí? ¿Cómo En tus brazos percibí ese amor guardado para mí. Tengo en él seguridad. Dios bendito, nunca fallarás. Lo que antes conocí fue una sofocante ilusión. Puedo por la cruz volver a ti. La verdad me libertará. Aun cuando sea contrario a lo que siento, aun cuando sea difícil de aceptar, voy a confiar en tus planes y caminos. La verdad me libertará, aunque parezca imposible a mis ojos, o cuando pienso que ya no puedo más. Clamo por fuerza y victoria en tu nombre. Dios bendito, nunca fallará. En tus brazos percibí ese amor guardado para mí. Tengo en él seguridad. Dios bendito, nunca fallarás. Lo que antes conocí fue una sofocante ilusión. Puedo por la cruz volver a ti. La verdad me libertará, aun cuando sea contrario a lo que siento, aun cuando sea difícil de aceptar, voy a confiar en tus planes y caminos. La verdad
nuevamente con ustedes para transmitir este mensaje número 6, Correr para Vencer, parte 2. Hermanos, anteriormente ya se ha compartido la parte 1 de este mensaje, en el cual hemos visto la importancia de llevar el Evangelio, de predicar el Evangelio en esta carrera. Hermanos, el apóstol Pablo nos dice: ay de mí si no predicar el Evangelio. Esto muestra la importancia de que el Evangelio debe ser predicado de manera espontánea en nuestras vidas. Frente a esto, el apóstol Pablo pudo decir en 1 Corintios capítulo 9, el versículo 22 dice: a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Estimados hermanos, nosotros estamos en una carrera. En esta carrera necesitamos llevar el Evangelio de múltiples maneras. El apóstol Pablo dice: me he hecho de todo para llevar el Evangelio. También necesita ser un sentimiento en nosotros, ese sentir en nuestro corazón, de llevar el Evangelio de múltiples maneras en cada oportunidad que el Señor nos conceda. Es decir, esto nos hace copartícipes del Señor, copartícipes del Evangelio, copartícipes en esta carrera. Estimados hermanos, el primer tema que vamos a hablar en este mensaje es que nosotros somos hijos de Dios y también el Señor quiere llevarnos a ser sus herederos. Frente a esto, hermanos, en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 3 dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ante esto, el Señor Jesús añade: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto indica, hermanos, que nosotros tenemos un nacimiento biológico, es de la carne, es biológico, es físico, nacimos de nuestra madre. Pero también nosotros, al recibir a Jesús, hemos nacido del Espíritu. Por eso nuestro Señor dice: el que naciere de nuevo. Es decir, muestra la necesidad de un nuevo nacimiento. Y el Señor también nos explica y dice: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En ese sentido, nosotros hemos nacido del Espíritu, hemos llegado a ser hijos de Dios, tenemos un nuevo nacimiento y con ello el Señor nos puso en la iglesia. Estimados hermanos, ahora que nosotros somos hijos de Dios, en Romanos 8 nos muestra o nos añade, podríamos decir, que amplía o profundiza el tema al decir: el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hemos llegado a ser hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. Es decir, ahora como hijos de Dios, nosotros pertenecemos a Dios, fuimos comprados por nuestro Señor, puestos en la iglesia. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios, hermanos? El versículo 17 nos dice: y si hijos, también herederos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto indica, hermanos, que todo hijo de Dios, aquel que nació de Dios, nació de nuevo, necesita crecer para llegar a ser un heredero de Dios. Por eso la palabra dice: herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermanos, nosotros vamos en una carrera en la cual el Señor quiere hacernos partícipes del reino milenial, de reinar con Él. Por eso la palabra dice: coherederos con Cristo. Hermanos, para nuestro Señor, como a cualquier padre, Él no quiere que solamente tener un hijo que nació de Dios, que nació de nuevo. Nuestro Señor anhela tener un heredero. Como todo padre, cuando tiene un hijo, su anhelo es que crezca y que pueda ser útil y que pueda asumir responsabilidades. Nuestro Señor también, en el momento que nosotros hemos nacido de Dios, nacimos por gracia, hemos recibido la vida divina, nuestros pecados fueron perdonados. Pero hoy el Señor, hermanos, anhela que nosotros como hijos de Dios podamos crecer. Y con el crecimiento espiritual, con el crecimiento en vida, viene renovación, viene transformación, conformación a la imagen de Dios.
Esto nos lleva, hermanos, a asumir responsabilidades en los negocios del Padre. Porque alguien, para que herede los bienes del Padre, necesita estar preparado. Es decir, no solo necesita crecimiento, sino necesita perfeccionamiento, necesita conocer de los negocios del Padre, necesita saber administrar los negocios del Padre. Hermanos, ¿cómo está en nuestro caso? Desde que nosotros hemos recibido a Jesús, ¿cómo va nuestro crecimiento? ¿Cómo va nuestra responsabilidad y encargo en las cosas de Dios? Si queremos ser herederos de Dios. No solo, hermanos, debemos ser hijos de Dios, sino crecer, alcanzar la madurez necesaria y conocer los negocios del Padre, entender los negocios del Padre. Hermanos, nuestro Dios hoy quiere llevarnos a entender que nosotros necesitamos llegar a ser esos herederos. Es decir, tener responsabilidad en la iglesia, servir en la iglesia, llevar el evangelio, asumir, hermanos, responsabilidad frente a otros. Esa es la manera que el Señor a nosotros nos va a conceder que seamos coherederos con Cristo. Estimados hermanos, para nosotros aclarar más este tema, en Mateo capítulo 25 existen dos parábolas, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Ahora, cuando nosotros, hermanos, nos presentemos delante del Señor, delante de Cristo, el tribunal de Cristo, para poder ser coherederos con Cristo y participar del reino milenial, nosotros vemos, hermanos, que el Señor va a juzgar dos cosas realmente en el tribunal de Cristo. Vamos a ver esta primera parte, la parábola de las 10 vírgenes, dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hermanos, acá nos muestra las 10 vírgenes, ¿no? Y por lo que vemos, estas 10 vírgenes tenían aceite en sus lámparas. Pero las insensatas no tenían aceite. Nosotros vemos acá que no tenían aceite en las vasijas. Por eso la palabra dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, ¿no? Y juntamente con sus lámparas. Entonces, las vírgenes prudentes tenían aceite en las lámparas y tenían aceite en las vasijas. Hermanos, esto se refiere, las lámparas se refiere al Espíritu, porque nosotros hemos nacido del Espíritu, hemos nacido de Dios. Entonces el Espíritu de Dios ahora está en nuestro espíritu. Ahora, pero también la palabra dice que las prudentes tenían aceite en sus lámparas. Esto indica en el alma, ¿no? Hermanos, perdón, en sus vasijas, ¿no? Entonces, dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hermanos, cuando habla de las vasijas, habla del alma. Es decir, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu en el alma. Es decir, el Espíritu de Dios necesita permear nuestra alma, necesita saturar nuestra alma. Es decir, eso nos dará la capacidad de expresar a Dios. Porque si nosotros, hermanos, nuestro Dios está trabajando nuestra alma, está transformando nuestra alma, ¿verdad? Vamos a poder expresar a Dios en nuestra alma, en nuestro diario vivir. Todo hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios en su espíritu. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto tenemos en nuestra alma? Es decir, el crecimiento espiritual se refiere a esto. En que cada uno de nosotros seamos saturados por el Espíritu de Dios en nuestra alma. En ese caso, no tendremos solo el aceite en nuestra lámpara, sino también en nuestra vasija. Hermanos, cuando nosotros vemos las insensatas, tenían aceite en sus lámparas, pero no lo tenían en su vasija. Amén. Entonces, en el otro, por lo cual nosotros vemos, en estos versículos dice así: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo:
dijo, de cierto os digo que no os conozco. Se refiere a las vírgenes insensatas. Esto muestra en el tribunal de Cristo, hermanos. ¿Qué va a suceder? Muchos van a llegar queriendo entrar al reino, queriendo ser parte de un galardón, de un premio, pero el Señor los dirá, no os conozco. En otras palabras, hermanos, el Señor está hablando acá que no os apruebo. Esto es importante, hermanos, porque yo puedo congregar en alguna iglesia por muchos años, pero si yo no dejé que el Señor trabaje en mi alma, va a ser difícil que el Señor me dé permiso o me acepte, me otorgue el reinar con el Señor. En la parábola de los talentos nos habla el otro aspecto, dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, tomó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Este versículo está referido cuando el Señor entrega los talentos a esos siervos. Nosotros vemos algo, que el Señor nos entrega para que puedan negociar esos talentos. Esto es lo que sucede con cada uno de nosotros. Desde que nosotros hemos recibido al Señor Jesús, nuestro Señor nos dio un talento. Ahora nuestra responsabilidad es negociar esos talentos, a que cada vez más se multipliquen. Pero la palabra nos muestra que aquellos que multiplicaron, cuando ellos comparecieron delante del Señor, el Señor los pudo decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que estas palabras sean las que el Señor nos diga, hermanos, por medio de multiplicar nuestros talentos, por multiplicar los dones, por servir al Señor, por comprometernos con la iglesia. Ahora, aquel que no negoció, aquel que enterró, aquel que no sirvió, el Señor le dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, aquel que no lo sirve por medio de lo que el Señor le dio, el Señor no puede hacerlo partícipe de su reino, sino le pone en una disciplina. Entonces estas dos parábolas nos muestran, por una parte debemos ser llenos del Espíritu, llenos de Dios en nuestra alma, saturados con la naturaleza de Dios, y por otra parte nosotros necesitamos servir al Señor, tener encargo en la iglesia, tener responsabilidad, compromiso, visión en lo que hacemos para poder reinar con el Señor. Caso contrario, el Señor nos va a dejar afuera, nos va a decir, yo no te apruebo, no te conozco, ¿no? Es necesario una disciplina para ti, ¿no? Hermanos, que el Señor nos pueda alumbrar con esto. Por otra parte, hermanos, en esta carrera que nosotros estamos siguiendo, ¿verdad? Para ganar el premio, llegar a ganar el galardón, existe esta otra parte, crecimiento y edificación, ¿no? En 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amados hermanos, para nuestro Señor, nosotros como hijos de Dios, somos como una plantación. Y la plantación indica que se necesita crecimiento en vida. Por lo cual indica que Dios es el que da el crecimiento. Nosotros como hijos de Dios hacemos una labor en la iglesia, o nosotros también hacemos una labor al llevar el evangelio, al predicar el evangelio, pero en sí el crecimiento lo da Dios. Es decir, es necesario el crecimiento espiritual. Luego dice, todos nosotros que participamos en la obra,
en el versículo 8 cuando menciona, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es decir, la recompensa en el crecimiento es de acuerdo a nuestra labor. Por eso, hermanos, mientras más nosotros estamos comprometidos con la obra de Dios, comprometidos con la iglesia, llevando el evangelio, obtenemos mayor crecimiento. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dos cosas. Labranza habla del crecimiento, de nuestra necesidad de crecer espiritualmente. No podemos detenernos en nuestro crecimiento. Y luego dice edificio de Dios, refiriendo, ¿verdad? Está referido a nuestra labor como en la iglesia. El versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas. Este es un grupo, hermanos, un grupo de materiales. El segundo grupo es madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Esta frase es importante, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Hermanos, nosotros en la obra de Dios, en esta edificación que Dios quiere hacer, en llevar el evangelio, predicar el evangelio, compartir con las personas, servir en la iglesia, todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hagamos, el fuego la probará. Hermanos, no nos engañemos que yo puedo hacer cualquier labor para Dios y un día Dios me va a recompensar. ¿No es así? La palabra dice, el fuego la probará. Por el fuego será revelada. Es decir, todo lo que hagamos será pasado por el fuego. Ahora, es por ello el apóstol nos recomienda usar oro, plata y piedras preciosas. Y necesitamos tener cuidado con usar madera, heno y hojarasca. ¿Qué sucede si nosotros al heno y a la hojarasca lo prendemos fuego? Puede ser mucha cantidad, pero cuando pasa por el fuego no queda nada. Igual es la madera, aunque use una buena madera, pero Dios quiere pasarlo por el fuego. Ahora, pero si nosotros, hermanos, usamos oro, plata y piedras preciosas, la cosa cambia. Oro, una pequeña cantidad, pesa mucho, pero la hojarasca puede ser bastante y pesa poco. Y nuestro Señor anhela que nosotros edifiquemos con oro, con plata y piedras preciosas. El oro está referida a la naturaleza de Dios, a la naturaleza santa de Dios. La plata está referida a la redención de nuestro Señor Jesús. Y las piedras preciosas está referida al trabajar del Espíritu en nuestras vidas. En otras palabras, hermanos, nosotros necesitamos edificar, laborar con el Dios triuno. Hermanos, necesitamos considerar que cuando estemos delante del Señor, nuestra obra necesita permanecer, hermanos. Nuestra obra no puede desaparecer siendo probado por el fuego. Pero si permanece, hermanos, ciertamente, la palabra dice, recibirá recompensa. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Hermanos, vamos a edificar en el Señor. Vamos a edificar a la iglesia. Y vamos a hacerlo con los materiales de Dios, para que nosotros recibamos recompensa y aseguremos ganar nuestra corona. El versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, que no recibamos esa sorpresa delante de Dios cuando estemos en el tribunal de Cristo, que nuestra obra se queme, desaparezca y suframos pérdida y seamos castigados, seamos disciplinados. Así como en la parábola de las 10 vírgenes, el Señor diga, no te conozco. O como en el siervo inútil, el Señor nos diga, echen afuera al siervo inútil, en el lloro y crujir de dientes. Pasemos por ese fuego de las tinieblas de afuera. Oh Señor Jesús. Hermanos, vamos a ver el tercer punto en este mensaje, el premio, la recompensa, un incentivo y una advertencia. En 1 Corintios 9:24 leemos, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad
corre, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Hermanos, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amados hermanos, en el Imperio Romano existía algo, ¿no? El estadio era un lugar donde corren, practican el atletismo. El apóstol Pablo dice, todos corren. Hermanos, nosotros los hijos de Dios, todos hemos nacido de Dios. Pero hay algo, hay un grupo que lleva el premio. En esta carrera, en nuestra actualidad, en el atletismo, en la competencia, uno se lleva el premio, ¿verdad? El primer puesto, el segundo, el tercer puesto. Pero acá nosotros vemos que nosotros tenemos una carrera corporativa, hermanos. Es decir, nos necesitamos unos a otros. Es decir, si nos incentivamos unos a otros a correr nuestra carrera espiritual, vamos a correr de tal manera que lo obtengamos el premio. Necesitamos correr con ahínco a tal punto de decir, yo voy a llegar a la meta, yo voy a alcanzar la meta. Necesitamos tener esa claridad, ese enfoque de que nosotros corremos de tal manera de ganar el premio. No corremos de cualquier manera, hermano. Por eso el versículo 25 también muestra la otra parte de la lucha, ¿verdad? Todo aquel que lucha de todo se abstiene a la verdad, para recibir una corona corruptible. Era de laurel. Era una guirnalda de laurel, lo cual se secaba a pocos días. Pero nosotros, hermanos, una corona incorruptible. El apóstol acá está hablando, los que luchan, necesitan luchar de manera legítima. La palabra dice, de todo se abstiene. Hermanos, necesitamos entender de parte de Dios, ¿de qué debemos abstenernos? Vayamos al Señor y con una conciencia limpia recibamos de Dios esa luz. ¿Qué cosas nosotros debemos abstenernos? Para correr, para luchar de una manera legítima, con seriedad, hermanos, delante de Dios, con compromiso de Dios. Necesitamos tener mucha seriedad delante de Dios y comprometernos de todo corazón delante del Señor, con el Señor, para correr hasta ganar el premio, para luchar y recibir nuestra recompensa, hermanos. Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Hermanos, para ganar a Cristo. Acá nos muestra la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, ganar el Cristo excelente. Hermanos, debemos estar enfocados de tal manera que yo corro para ganar este Cristo excelente. El apóstol dice, estimo las cosas como pérdida. Todas las cosas que me quieren distraer, las atracciones del mundo, nosotros debemos considerarlo como pérdida. Hermanos, son cosas que no tienen valor, pero nuestro Cristo excelente, ese sí tiene valor. Debemos correr para ganar a Cristo. Debemos correr muy enfocados. El apóstol en el siguiente versículo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, prosigo a la meta. Cada uno de nosotros necesitamos proseguir sin detenernos, hay que avanzar. Hermanos, que nada nos distraiga de ganar nuestra meta, de ganar el premio, de ganar el galardón que el Señor tiene para nosotros. En el Evangelio de Mateo capítulo 16, el versículo 27 dice así, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, nuestro Señor cuando Él venga, Él va a pagar, Él va a dar el premio, va a dar la recompensa, nos va a dar la corona. Pero ¿cómo será esto? Conforme a sus obras. Hermanos, el día que recibimos a nuestro Señor Jesús, Él entró en nosotros, el Espíritu Santo vino a nosotros y ya somos hijos de Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo estamos preparados para recibir la recompensa? ¿Cómo el Señor nos pagará? Porque Él viene a pagar.
Él viene a recompensar de acuerdo a nuestras obras. Hermanos, que nuestras obras puedan pasar por el fuego y no suframos pérdida, que permanezcan delante de Dios. Apocalipsis 22 dice así, versículo 12: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Hermanos, el Señor dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón, Él tiene su galardón. Él hermanos, está con el galardón. Él trae su galardón para nosotros. Y Él quiere recompensarlos. Pero ¿cómo va a ser, hermanos? De acuerdo a nuestras obras. Que el Señor pueda ayudarnos en ello. Hermanos, recibir la corona, recibir el premio, recibir el galardón, para nosotros debe ser un gran incentivo delante de Dios. Mire lo que dice Hebreos 11. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse el hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto muestra, hermanos, que Moisés, él no rehusó sufrir, él no rehusó padecer o sufrir aflicciones. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Que de cada uno de nosotros, nuestra mirada ciertamente esté en el galardón y no nos detengamos en la carrera, hermanos. Santiago 1 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto muestra, hermanos, que recibir el galardón, el premio, no es sencillo, sino necesitamos pasar por pruebas. La palabra dice: haya resistido la prueba. Hermanos, somos probados, pasamos por aflicciones, que nada de ello nos haga desistir de nuestra carrera. 1 Corintios 9:26 dice: Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol habla de una advertencia, un peligro, que yo corra la carrera, pero por algún motivo mi cuerpo sea el que me haga desistir de esa batalla, de esa pelea, hermano. Por eso él dice: yo golpeo mi cuerpo para ponerlo en servidumbre. Necesitamos golpear nuestro cuerpo y ponerlo al servicio del Señor. Filipenses 2 menciona: asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, no corramos en vano, no trabajemos en vano. Necesitamos cada vez más disciplinarnos y tomar la cruz del Señor, no detenernos en nuestra batalla, estar muy enfocados en esa corona. Hermanos, yo quiero concluir con esta pregunta: ¿cómo está corriendo usted? ¿Cómo está corriendo todo este tiempo como hijo de Dios, como hija de Dios? ¿Cómo ha estado corriendo? Si se siente que se está deteniendo, hermanos, vamos a tomar ánimo, vamos a tomar fuerza en el Señor y corramos para adelante. Si sentimos que el fuego del Espíritu se está apagando, vamos a ejercitar nuestro Espíritu, vamos a encenderlo más para poder correr y nunca perdamos nuestro enfoque en el reino del Señor. Él tiene un galardón, Él tiene un premio, tiene una recompensa. Corramos, hermanos, con mucho deseo, con ánimo, con entrega en esta carrera espiritual. Amén. Amados hermanos en Cristo, acabamos de recibir de nuevo una ministración espiritual. De nuevo el Espíritu se ha conectado con cada uno de nosotros para mostrarnos lo que Él tiene. Y Él nos está motivando para que nos enfoquemos en el fin de este ministerio. Un pacto, un testamento, el Nuevo Testamento, es porque tiene un resultado al final que tiene que ser conocido. Seremos herederos, llegaremos a ser parte de lo que Dios quiere construir en esta nueva etapa, en este reino milenial, en este tiempo que se avecina, donde Cristo reinará con los suyos por 1000 años. Que Dios tenga mucha misericordia de cada uno de nosotros, y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Quisiera centrarme para consolidar estas palabras gloriosas que salieron de nuestro hermano Apolo en Filipenses capítulo 3, y lean conmigo, por favor, busquen su Biblia y lean conmigo en Filipenses capítulo 3,
Versos 12, 13 y 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Podemos hacernos una pregunta. ¿Qué vio Noé para dejar todo y dedicarse a una empresa tan compleja como era hacer un arca, un barco, en una tierra desértil, sin lluvias, sin esperanza de agua para el ser humano? ¿Qué vio Abraham, hermano, para desestimar tantas riquezas, tanta servidumbre a su favor y solamente apuntar hacia la ciudad celestial que quería? ¿Qué vio Moisés, queridos hermanos? Para desestimar aquel imperio, el primer imperio en aquel entonces, el egipcio, y él estar en la cumbre, en el área del faraón, y desestimar todo eso por buscar lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Y no tengo mucho tiempo, pero ¿qué vieron los discípulos? Para inmediatamente al ver al Cordero, le seguían, dejando a un lado familias, todas sus actividades. ¿Qué vio Pablo? Un hombre tan capaz, un hombre con un futuro brillante en sí mismo. Y él, como dice Filipenses 3, unos versos antes de esto que leímos, todo lo dejó por basura para ganar a Cristo. Si esta visión no nos llega, queridos hermanos, no correremos la carrera. Seguiremos creyendo que la carrera es ser solo bienaventurados en este tiempo actual. Y dice la palabra que si solo tenemos esperanza en este tiempo y en este mundo, hermanos, somos simplemente que el espíritu queda entristecido. Que Dios nos ayude a entender, amados hermanos, qué es lo que motivó a todos sus siervos de Dios para empezar a correr esta carrera. Sin visión no podremos entender lo que el Espíritu, a dónde el Espíritu está sonando su trompeta para alinearnos en este tiempo final. Amados hermanos, es tan importante este mensaje que queremos comprometernos con una nueva entrega. Tendremos un tercer mensaje, Correr para Vencer, número 3, donde la visión vendrá de una manera más profunda, detallada en algunos libros bíblicos, y que nos esperamos que esto nos ayude a salir de los conflictos doctrinales de las escuelas que hoy reinan. Se pierde, no se pierde la salvación, y lo que se está perdiendo es la vista. A dónde debemos estar destinados, colocar nuestros oídos y nuestra vista para no perder la meta y proseguir esta carrera. Que Dios siga iluminándonos. Que Dios siga produciendo de cada uno de nosotros un pueblo glorioso, que se esfuerza para ir hacia donde Dios se encuentra, reinando y hacia la gloria. Jesús es el Señor. Queremos despedirnos. Aquí le damos un desafío. Nosotros queremos también introducirnos como participantes y queremos llegar a esta línea de llegada, como dice Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos. Amén. Que todos podamos ser partícipes, que todos seamos ser esos atletas que compiten con legitimidad, ¿verdad? Para avanzar hacia ese gran galardón, esa corona que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Oremos. Oremos porque esta palabra se haga vida en nosotros, se haga rema, nos inspire, y oremos también para ser cubiertos de este tiempo tan difícil, ¿verdad? Y que el Señor se glorifique en nuestros hogares. Señor Jesús, a ti acudimos, Señor, y nuestro ser en humillación se presenta, colocando todo a tus pies. Y Señor, gracias por hacernos dignos de una palabra tan esclarecedora, de un ministerio tan iluminador que nos ayuda, Señor, a llegar a la meta. Sigue hablándonos, sigue permitiendo, Señor, de dejar
todo el peso que nos asedia y que podamos seguir hacia adelante, Señor, hacia donde tú nos estás esperando, ya reinando en gloria. Dios, en tus manos estamos. Sé con nosotros, límpianos, quita toda mecha humeante, quita todo estorbo, quita toda sobrecarga, Dios, para que podamos correr la carrera, Señor, como esos atletas que compiten con toda legitimidad. Dios, impúlsanos, motívanos, saca todo aquello que enfría nuestro ser, que apaga nuestro amor hacia ti, que nos hace, Señor, allí distantes a ti. Señor, guarda nuestras familias, guarda nuestras vidas, guarda nuestros hogares en un tiempo tan complicado. Tú puedes ser, Señor, esa cobertor, ese salvador, Señor, que cubra a todo nuestro ser, a todos nuestros seres queridos. Señor, en tu precioso nombre nos despedimos solo de esta reunión, quedando siempre en tu presencia, pidiéndote que te coloques entronado en cada hogar. Jesús es el Señor. Hermanos, hasta una nueva entrega. Que Dios los llene de paz. Amén.